Hola, en este video vamos a abordar el tema de la pila del modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP se basa en el modelo OSI, el cual tiene 7 capas. Estas 7 capas son las que permiten establecer comunicaciones o enviar datos entre diferentes dispositivos. El modelo OSI es un estándar y muchas comunicaciones se basan en este modelo para permitir enviar lo que serían los datos. El modelo TCP/IP está basado en el modelo OSI. Las capas 1 y 2, que son capas física y de enlace a datos del modelo OSI, hacen referencia a la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP. La capa 3, la capa red, hace referencia a la capa de Internet del modelo TCP. La capa de transporte es la misma capa dentro del modelo TCP/IP. Luego tenemos que la capa 5, 6 y 7, sesión, presentación y aplicación del modelo OSI, se encuentran agrupadas en una sola capa dentro del modelo TCP/IP, llamada capa de aplicación. Estas 4 capas son las que nosotros vamos a estudiar más adelante para desarrollar lo que son las redes del protocolo IP. Dentro de la capa de aplicación se tienen los clientes y servidores de aplicaciones concretas. Son las aplicaciones que permiten la comunicación entre dos usuarios, como el correo electrónico, la navegación a través de páginas web, el FTP, las diferentes aplicaciones de juegos, aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Facebook. Todas esas aplicaciones se desarrollan o ejecutan su programación dentro de lo que es la capa de aplicación de ese modelo TCP/IP. Luego, debajo de esa capa de aplicación viene lo que es la capa de transporte, que permite establecer la comunicación entre dispositivos de diferentes redes, ¿sí? El primer enrutamiento, direccionamiento que se tiene dentro del modelo TCP/IP se da en la capa de transporte, en donde se puede hacer diferenciación de servicios mediante lo que son los protocolos TCP/UDP y la utilización de lo que son los puertos. El primer direccionamiento del modelo TCP/IP. Debajo de la capa de transporte viene la capa de Internet, la capa de red. Esta capa es la que se encarga de llevar los paquetes desde los dispositivos de origen hasta los dispositivos de destino. Es la que se encarga de transportar esos paquetes a través de la red. Aquí se encuentran los paquetes, los dispositivos de enrutamiento que son los routers o los enrutadores. Estos dispositivos se encargan de leer los paquetes hasta la capa de Internet, viendo lo que sería su dirección de origen y de destino, para poderlos conmutar a través de los diferentes dispositivos y llevarlos hasta el dispositivo de destino. Los ejemplos de protocolos que se trabajan dentro de la capa de Internet o de red son el protocolo versión 4, protocolo de Internet versión 4 y protocolo de Internet versión 6. Luego se tiene lo que es la capa de acceso a la red. Esta es la capa que trabaja con esa parte física de los dispositivos. Entonces, la capa de acceso a red permite la transmisión de datos entre dispositivos conectados directamente. Es decir, esta capa va a funcionar, ¿sí?, entre dispositivos conectados entre ellos. Es decir, el dispositivo de cómputo, si se conecta mediante Wi-Fi, se va a conectar a través del router, o se va a conectar con el router de manera inalámbrica. Allí hay una conexión física. Esta conexión física se realiza a través de la capa de acceso a la red. Aquí se tienen lo que son las unidades de datos del protocolo. Para la capa de aplicación se manejan datos. Las diferentes aplicaciones trabajan con datos, sacan datos, generan datos, reciben datos. La capa de transporte se encarga en principio de segmentar esos datos. Si los datos son demasiado grandes, si estamos enviando un video, ¿sí?, es posible que estos datos sean muy grandes, entonces
hay que segmentarlos, dividirlos. Entonces la capa de transporte, la primera tarea que tiene es de segmentarlos y crear sus datagramas. Es por eso que la unidad de datos de la capa de transporte se llaman segmentos para el protocolo TCP, se llama datagrama para el protocolo UDP. Luego viene la capa de internet. En la capa de internet es donde se pone esa dirección de origen y de destino. Entonces en este caso se le llama paquete. A la unidad de datos de la capa de internet se le llama paquete. Luego viene ya la creación de lo que serían las tramas. Estos paquetes los vamos a transformar en lo que serían unos y ceros. Entonces vamos a crear tramas, que serían líneas de unos y ceros, datos representados por unos y ceros del sistema binario. Dentro de esta capa hay que agregar una cabecera que me permite identificar el inicio y el fin de la trama, para luego esta trama ser enviada a través de la capa física como si fueran bits. Ya sería la transmisión de los bits como tal, transmisión de los datos a través de la capa física. El encapsulamiento de las diferentes capas. Se tiene entonces en el ejemplo, ¿sí?, que hay una aplicación de correo electrónico que genera datos de correo. Estos datos dentro de la capa de transporte van a ser segmentados. ¿Sí? Por eso tenemos segmentos. Dividimos esos datos y a cada uno de esos datos se les agrega una cabecera. Aquí se agrega la cabecera de transporte, donde va a permitir diferenciar qué tipo de servicio generó los datos. Y eso se maneja a través de lo que serían los puertos. Luego viene la capa de internet, en donde vamos a crear paquetes. A ese segmento que se había creado en la capa de transporte se le agrega una cabecera. Dentro de esa cabecera de red se agrega lo que sería el direccionamiento, que sería una dirección de origen y una dirección de destino. Cuando se trabaja con el protocolo de internet, entonces sería una dirección IP versión 4 o una dirección IP versión 6. Luego ya se convierte esto en una trama, en donde vamos a agregar una cabecera de trama y una cola de trama. Son unos y ceros. Se va a enviar los datos a través de unos y ceros. Entonces, para que el dispositivo reconozca en qué momento inicia un paquete y en qué momento finaliza un paquete, entonces se debe agregar un código, que es la cabecera de trama, y un código, que es la cola de trama. Luego, una vez creada esta trama, se es enviada a través de los canales físicos. El esquema de direccionamiento del modelo TCP/IP es el siguiente. Dentro de la capa de aplicación, pues se tienen datos que son datos codificados. En este caso no hay un direccionamiento como tal. Luego viene la capa de transporte, en donde sí tenemos el primer direccionamiento. Y se hace un direccionamiento a través de números de proceso, que son los puertos, que se pueden encontrar como puertos de origen y de destino. Para poder identificar qué aplicación fue la que generó los datos, se necesita un puerto. Y para poder entregar esos datos a la aplicación correcta, también se necesita un puerto. Ese es el primer direccionamiento que se tiene dentro de la capa de transporte. Para la capa de internet, se tienen direcciones de origen y de destino. En este caso son los números IP. Los números que se trabajan con el protocolo de internet. IP versión 4 y IP versión 6. Luego se pasa a lo que sería la capa de acceso a la red dentro de enlace a datos. Esta trama es enviada a través de las direcciones físicas. Las direcciones físicas pues son las direcciones MAC. Esas direcciones que son creadas asignándoles un número a la empresa que fabrica las tarjetas de comunicación y el número al azar que genera también lo que sería la empresa que fabrica esas tarjetas. Todas estas direcciones físicas son únicas y también se tienen direcciones físicas de origen y de destino para que haya una comunicación entre dos dispositivos. Luego se tiene la capa física en donde se trabaja con bits. Aquí se tiene bits de delimitación y sincronización. En este caso no hay un direccionamiento. Entonces se pueden reconocer tres tipos de direccionamiento. Los puertos en la capa de transporte, direcciones IP en la capa de internet y direcciones físicas MAC en la capa de enlace a datos. Entonces,
el envío de los datos inicia dentro de lo que es la capa física. Entonces, el primer identificador de direccionamiento es la dirección física del equipo. Cuando se van a enviar datos, se deben enviar señales físicas entre los dos dispositivos. Para que esas señales físicas sean enviadas, se tienen que enviar a través de la dirección física. Entonces, en la cabecera de trama de capa 2, se agrega lo que sería la dirección de origen y la dirección de destino. En este caso, direcciones físicas, direcciones MAC. Para el transporte de datos entre redes se utiliza ya la capa 3, que es la capa de red, la capa de internet. En esta capa se utilizan las direcciones de capa red, que son direcciones IP versión 4, direcciones IP versión 6. Direcciones de origen y dirección de destino. Son las que van a permitir el enrutamiento de los paquetes a través de la red. Luego se tiene lo que sería ya la entrega de datos a través de la capa de transporte que entrega esos datos a la capa de aplicación. Dentro de la capa de transporte entonces se trabaja con el direccionamiento de puertos. ¿Sí? Por ejemplo, el puerto 20 se utiliza para transferencia de archivos, el puerto 23 para establecimiento de sesiones de terminales, para control de acceso remoto con dispositivos, puerto 25 correo electrónico. Estas son las generalidades del modelo TCP/IP. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.